La parotiditis aguda en El Salvador sí todavía se reportan casos. Según la estadística, menores de 1 año, pero en El Salvador de 5 a 10 años todavía se están reportando algunos. Como es un virus de la parotiditis, así se llama, virus de la parotiditis, su órgano blanco va a ser la glándula parótida. La glándula parótida es susceptible, en el caso que hubiera el receptor específico a la proteína del virus, se van a dar los casos que por vía inhalatoria, es decir, respiratoria, va a ir los virus y van a alojarse en el sitio blanco. En términos de 7 días es altamente infecciosa, porque es altamente contagiosa esta enfermedad en niños, y los que pasen en aislamiento del Bloom, esa es la prevención y control. Niño identificado con parotiditis hay que aislarlo, no digamos cuarentena, pero ahí están guardaditos, ¿verdad?, en el área de aislamiento. Afortunadamente pasé en pediatría 1 y 2 ahí, y también en la rotación en aislamiento del Bloom. Vemos que los casos son más frecuentes en el sexo masculino que en el femenino. Una vez el virus esté en la glándula parótida, la primera viremia se va a dar, llega al sistema de la respiratoria sanguíneo, va a ir a 3 órganos, 2 más: la parótida, el timo sobre todo, y va a encontrar en otras áreas, aunque menos frecuente, el sistema musculoesquelético, el páncreas, una pancreatitis aguda por virus de la parotiditis, etcétera. Ahí vamos a ver varios órganos, el cerebro, etcétera, corazón, etcétera. Algo muy importante es las complicaciones. En el varón se va a dar orquitis y en las niñas se va a dar oforitis. Ahí las comadres que están viendo ahí, la porno, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cuál laboratorio? ¿Y para qué están viendo de eso? Entonces vas a dar la clase para corroborar después qué número de laboratorio es, hijo. 11 y 12. Bueno, si quieren hacer ustedes otra cosa, háganlo. De todos modos, aquí los esperamos en 3ª, 4ª y en 5ª voy a pedir yo para el área de microbiología. Ya la pagó, ¿verdad? Entonces las complicaciones tenemos oforitis, orquitis, son de las principales. Ya les voy a explicar qué quiere decir eso. De la fisiopatología vamos a ver que una vez el virus está instalado, se va a conducir en la conducto de estenón. ¿A dónde está el estenón, hijita? En el pecho. Sí. Que aquí le va a dar ataque cardíaco, aquí se señaló, ¿verdad? Pero no. En el conducto de estenón van a estar los virus, y en términos de 7 días va a haber una multiplicación en las glándulas. Tenemos de la glándula parótida, la glándula maxilar, la glándula submaxilar. Para poder identificar estos, hoy actualmente se hace PCR, y ahí les traigo la secuenciación del DNA del virus de la parotiditis. Afortunadamente todos los virus, si ustedes quieren hacer su tesis, por lo menos la máquina que está en el departamento puede hacer secuenciación de virus,
por el peso que tiene, que en este caso el virus pesa 50 kb y se puede hacer la investigación. Otra de las formas de poder identificarlas es por medio del TAC, la tomografía axial computarizada, y ahí lo único que vamos a poder ver va a ser la inflamación. De la inflamación nosotros podemos ver algunos aspectos de que edema de los tejidos blandos, y ya de entrada a esta altura usted ya tiene que tener la tomografía axial computarizada de todas las clases, porque hoy actualmente en el Seguro Social y en todos los hospitales, médico que no conozca el TAC, la cruz, ¿verdad? La radiografía se sigue usando, pero generalmente el TAC y la resonancia magnética es la que se está viendo actualmente. Entonces vemos acá, lo que usted ve aquí, ve el área, absorbe la luz, esto, ¿verdad? Que el virus de la parotiditis, ve usted acá en el caso del niño, va a haber una inflamación. Y en una de las diapositivas hay parotiditis por virus, parotiditis por bacterias, parotiditis por virus de la inmunodeficiencia humana, y la diferencia va a ser que cuando el virus hay una hepatitis bacteriana, va a ser unilateral. Voy despacio porque solo tenemos una clase, no porque fuera así, ya fuera por la cuarta diapositiva, ¿verdad? Entonces vemos que es unilateral. Ciertas bacterias y sobre todo los cocos, ahí la comadre sigue todavía, va. A ver, hijita, ¿qué estás viendo? Oh, ahí sí es porno, ¿verdad? Aquí te lo voy a poner, pues quiero que saques 4 en el examen, por lo menos, ¿verdad? Vamos a ver aquí de que en el coco, los cocos pro son productores de pus. Y cuando usted explora el examen físico, el conducto no lo va a ver, ¿verdad? Pero sí a la exploración por la glándula parótida que está en la área de la zona preauricular. Y sigue con el celular esta niña, ¿verdad? A ver, es de las niñas Teletón, ¿verdad? Oh, chica mano. A ver qué otra cosa tenés en el pantalón, hijita, y esa mochila que traes ahí, güey. Una bomba, ¿verdad? Y la comadre, ay, está quietecita, ¿va? Entonces estábamos viendo ahí cocos productores de pus. Entonces usted, al hacer una presión preauricular, va a haber salida de pus. Pero en la clase, en los objetivos, tenemos que desarrollar virus de la parotiditis aguda. Vemos que hay una hipertrofia dolorosa. Ya en el siglo V, Hipócrates, inteligente, ¿verdad? Hipócrates es el único que tiene clasificación de varias enfermedades y todavía están actuales en este siglo, ¿verdad? No han pasado. Él les daba otros nombres, pero le daba otro bayunco y le quitaba el nombre que él había adjudicado, no lo respetaba, ¿verdad? Para disque honor que habían sido descubridores, disque que habían hecho por etcétera, etcétera, otras cosas, pero todavía se conserva en algunos libros eso. Ya Johnson y Goodpasture en el 34 aislaron el virus y hicieron toda lo que es la sintomatología. Es un virus RNA, y usted sabe a esta altura que los virus RNA son difíciles de tratar. Hay 12 genotipos de la A hasta la M. De esos genotipos, generalmente cuando se hace la secuenciación, se busca el genotipo afín al virus,
Puede ser cualquiera de estos y nos puede dar ahí, ya les voy a dar una breve lectura, por lo menos que tengan una idea de cómo se hace lo que es la secuenciación. Reservorio es el humano exclusivamente, y esta figura que está acá, y sí, la comadre, déme la garganta, allita. Vemos acá que la figura, si usted observa acá, ¿qué es lo que ve acá a esta altura? Las glucoproteínas, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la secuenciación identifican la neuroaminidasa y la aminidasa, y esto hace la forma donde se va a ir a unir al receptor de la glándula parótida y va a entrar por fusión. Creo que eso lo vieron en la 1. Muy contagiosa, y ve acá en la isla Tasos de Grecia, Hipócrates estaba ahí en el 475, hizo por lo menos el descubrimiento de la enfermedad, y él habló, fíjese bien, no en el término técnico de epidemia, pero si ya estaba dándose el caso, como es muy contagioso, casi todos los niños que estaban en esa isla estaban con la enfermedad. En la isla de Pasmos, observa usted ahí, sería bueno ir a pasear ahí, ¿verdad? Levante la mano quienes han viajado en avión acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, 7, es emocionante andar en avión. Yo solo he ido a 3 países, no he querido ir a más, no puedo. Pero es emocionante subirse en un avión. Póngase la idea que cuando sea médico va a viajar algún día, ¿verdad? Que sea su motivación. Pero si no puede, vaya al Tigmarín, que ahí hay un avión estacionado. Lleva al novio o la novia, ¿verdad? Suben al avión y ahí se van a disfrutar. El periodo de transmisibilidad es en la saliva. Por eso que la saliva, y usted ya sabe cuál es la enfermedad del beso, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Aún en los chupaderos del establo y todos esos, ¿verdad? Todos los loquitos ya me han invitado a chupar ahí en algunos lugares de esos, ¿verdad? Al inicio miraba que todas las botellas que sobraban, todas las chupaban las botellas también. Al inicio creí que eran del otro, ¿verdad? Pero ¿por qué hacen eso? No sé. Pero la saliva, mucho cuidado. En términos, si el paciente es positivo, 7 días el virus va a estar multiplicándose y va a ser altamente contagioso. Los términos dicen que en el periodo de incubación, 9 días o más de 2 semanas, 15 días, todavía puede el paciente enfermar a otros. Como el vía de transmisión es de persona a persona, van a observar ustedes de que por el que se captura al paciente, se aísla para evitar el contacto con otros pacientes. Periodo de 14 a 25, y está el de transmisibilidad de 2. Vía de entrada, lo mismo, ¿verdad? Entonces a esta altura usted ya sabe en la cadena de transmisión que es la nariz y la boca. En la boca, pues las glándulas salivales, y en la nariz, como en la primera parte de la vía de transmisión es respiratoria, va a encontrar que por gotitas de flujo, etcétera, etcétera, puede haber también contaminación. Muestras donde usted pueda aislarla en sangre, en orina, líquido cefalorraquídeo. Ya entendió mi método de estudio, ¿verdad?
Primero leen la clase de corrido, entendida y memorizando algo. En la segunda repasada, sin ver nada, lo repasan. Y en la tercera hace su dibujo, su gráfica, 10 seguro para el parcial. Si no me hacen caso, pues es sencillo el método, ¿verdad? En el sistema nervioso central, en el líquido cefalorraquídeo, se hace la punción lumbar, porque ya he encontrado, y como complicación dijimos que era el cerebro y la principal enfermedad es la meningitis aguda. También hay una encefalitis aguda. Han logrado aislar ciertos virus. Una tan sola vez tenga la enfermedad, ahí dice que es de por vida la inmunización, es decir, alguien se enfermó, ya adulto no. El problema es que si no ha sido vacunado, y ya he visto, fíjese bien, alumnos y también adultos que cuando llegan al Bloom y pasaron en aislamiento y nunca tuvieron parotiditis, ahí sí les va a dar. Un caso que llegue, con toda seguridad van a tener la enfermedad, porque el esquema de vacunación puede ser completo, ¿verdad? Y vemos acá, tracto respiratorio, se da la replicación, la viremia, y ya cuando es sistémica, vamos en la glándula parótida. Entonces ahí se van a multiplicar, ¿verdad? Miles y miles, y una vez de esto no se controla, empieza el problema ya en otras áreas: testículo, ovarios, ojo, oído interno, páncreas, etcétera, y puede darnos una diabetes juvenil, pero esa diabetes va a ser transitoria, ¿verdad? Entonces vemos acá que una vez están, podemos aislarlo, depende del sitio. Como primera se va a replicar fisiopatológicamente en la glándula, acá específicamente, pero el resto, la submaxilar y la sublingual, también pueden haber virus y nos va a causar esto, mire, histopatológicamente, una necrosis por una hemorragia previa, que en algunos pacientes puede darse hemorragia y nos puede dar el edema, lo clásico, o una hipertrofia, una inflamación glandular. En el líquido céfalo entra por el plexo coroideo, y puede alojarse ya sea en la glándula o en el testículo. En el caso, como les decía, es más frecuente en ese género. Como es por vía aérea la forma de ingestión, en las células respiratorias se supone llega, se va a alojar y va a invadir todos estos órganos. Esta es otra forma de memorizar, ¿verdad? Va a estar en el testículo, va a estar en el ovario, ¿verdad? Puede estar en el sistema nervioso central, puede estar también alojado en ojos, por el que puede haber una serostomía, una serostalmia. A esta hora usted ya tiene que haberse memorizado 200 a 300 palabras técnicas médicas de todas las palabras que escuchó en la transmisible 2. Y si no lo hace, la cruz ya, ¿verdad? Porque para la historia clínica, obligatorio, término técnico. Entonces, se supone. ¿Cuántas palabras te puedes, Carla? No sé, varias. Bradicardia. Bradicardia. Correcto, ¿verdad? Está bradicardia. ¿Ya tiene el diccionario, gente? Sí. ¿Se lo regalé yo o no? Sí. Pues me ganancia, ¿verdad? No para mí, es para la universidad. Entonces ahí en ese pinche diccionario puede memorizarse todas las palabras que usted quiera, y ese pinche diccionario vale $2, ¿verdad? Que yo no recibo nada. Luego después vemos, vea usted acá el TAC, ¿qué es lo que va a observar acá? Una discreta
inflamación, ¿verdad?, de los tejidos. Pero como ahí están identificando la sublingual y la submaxilar, vemos que puede ser bilateral o unilateral, una glándula o dos glándulas. Ya a mí jamás se me olvidó cuando me dio una parotiditis y se me hincharon los testículos, ¿verdad? Tenía 5 años, mi abuela de Cojutepeque, ¿verdad?, nos llevaron y nos dicen que los niños vayan a ver a un muchachito que tenía, todavía recuerdo que tenía, ellos decían, hinchada la garganta y los testículos. Y como soy gemelo, fuimos a verlo y a las semanas siguientes los dos ya estábamos con los testículos hinchados, ¿verdad? Y mi abuela con las grandes pencas que decía que de la sábila era que se curaba el paciente, ¿verdad?, pura paja, ¿verdad?, algo así en la sábila, ¿verdad?, pero caliente nos pasaban acá. Por lo tanto, como es altamente contagiosa, vamos a ver que hay un dolor en algunos pacientes a la deglución, en algunos pacientes cuando mastican o cuando están comiendo o tragan los alimentos, los degluten, ¿verdad?, hay dolor, y eso es de razón. Usted hace el movimiento de masticación, activa la glándula de Stenón y produce el dolor. Hay un edema y en algunos pacientes puede ser la piel tensa o brillante, y mire el término pancialitis. Término pancialitis quiere decir que nos va a afectar las 3 glándulas, la sublingual, la submaxilar y la parótida, ¿verdad? Es lo que vamos a observar. Bien. Esa pancialitis no siempre va a estar afectada, pero por lo menos la parótida es suficiente. Vía respiratoria se multiplica, pero en cuello, que está acá en esta área, en términos de 15 días va a estarse multiplicando y puede estar invadiendo ya la glándula en sí y nos va a dar el agrandamiento, ¿verdad? Entonces vemos que en el periodo vemos que se presentan los síntomas, pero hay otros síntomas como cefalea, malestar general, una mastitis. ¿Qué es una mastitis, niño? ¿Qué es la mastitis? O sea, por eso usted las pergilus, ¿verdad?, con esa cabeza que tiene toda rizada, ¿verdad? ¿Qué es la mastitis? Inflamación de la glándula del mastoideo, dice todo. Ay, arrancame en pelo porque ya no tengo, ¿verdad? De las glándulas acinares mamarias, ¿verdad? Pasaste con día en la tomía. Entonces vemos allá hiporexia, malestar general, etcétera, ¿verdad? Y aquí está la glándula, esta, miren, la glándula submaxilar, la sublingual y el conducto de Stenón, el parótido. Por eso que cuando los maxilares superior mastica, estimula este conducto que va a la glándula parótida y nos va a dar lo que es el dolor, ¿verdad? El dolor clásico. Al examen físico usted ve a un niño de 5 años y le dice mastique y se produce dolor positivo. Entonces, ¿qué está indicando como médico? De que el conducto de Stenón se estimuló y produjo el dolor. Pregunta de examen, no para acá, sino para el área hospitalaria: diagnóstico epidemiológico, diagnóstico sindrómico, diagnóstico diferencial, diagnóstico anatómico y diagnóstico fisiológico. Cuando presente un paciente, usted tiene que estar en su cabeza los 5 diagnósticos, cómo hacerlo. Allá el refuego es el diferencial, y a esta altura en su cuaderno, que yo les dije en la primera clase, que deben de hacer diagnóstico diferencial para cada enfermedad, y si no lo hicieron, se lo llevó
Judas, ¿verdad? Porque tienen a esta altura que sabérselo. Entonces vemos acá que hay una otalgia, un dolor en el oído, la hipersensibilidad, el edema, y ¿qué es lo que va a haber acá? Mire, en las glándulas acinares una inflamación, aquí ve acá, por el que se nos va a dar la mastitis. De los hallazgos, ahí tiene la glándula más ampliada y con edema, ¿verdad? Esta es de una investigación que hicieron en Sudamérica con 224 pacientes, y los síntomas principales son los que describen acá. El dolor en el caso, ¿verdad? En algunos 139 pacientes, el proceso febril, el edema, el eritema, y así sucesivamente van a encontrar. Ahí hay otros exámenes de laboratorio, ya lo vamos a ver posteriormente, pero hay en la ecografía, de aquí es raro, solo he visto ecogramas a nivel cardiovascular, pero en este tipo, a menos que el médico lo indica, hoy ahorita que el Seguro Social tiene resonancia, hoy pueden hacer de cualquier lado, de cualquier región, ¿verdad? Entonces vemos que el embarazo, en el primer trimestre sobre todo, ¿verdad? Si la paciente es positiva, tiene parotiditis, va a tener posiblemente en un porcentaje menor un aborto en el primer trimestre. En otro de los casos no está relacionado con partos prematuros, que los partos prematuros estamos hablando ya casi en el último trimestre del embarazo, pero puede darse el caso que en ellas no nacen los niños con malformaciones congénitas. Esta es la tercera vez que se levanta la niña, ¿verdad? A saber qué andará haciendo, ¿verdad? Anda a traerla. ¿Por qué? Es la tercera vez que se levanta, yo no sé, ya me preocupa, ¿verdad? Si se levanta la cuarta, hemorroide segura. No hay malformaciones, pero puede haber una muerte fetal. Por eso es que cuando ustedes sean agraciadas y estén embarazadas, cuando están en el internado, que ahí tienen dos premios, ¿verdad? Premio del amor eterno, ¿verdad? Y premio que van a ser doctoras. Tienen que tener alerta cuáles son los virus que van a amenazar la vida de su recién nacido. Recién nacido, ¿cuántos años? ¿Cuántos meses, días, años tiene? ¡Hijo! Pregunta de obstetricia, ¿verdad? Sí. 0, correcto, 0. Puede ser 29 días, puede, pero generalmente es de 0 a 1 día, ¿verdad? Y ahí puede usted ver el recién nacido, según el periodo de evolución, ¿verdad? Es de 0, en la norma, 29 días. Vamos a ver que para el diagnóstico diferencial, que ya lo tiene, mire, aquí tiene varias. Los abscesos periamigdalinos, 1. Las tumoraciones pueden ser otra. Virus para influenza, virus influenza es otra, ¿verdad? Esta clase ya la había dado antes, pero tenía que actualizarla. Pero como fui a vagarme sábado y domingo, porque fue mi cumpleaños, el número 80, ¿verdad? ¡Pisto! Sí, ayer fue mi cumpleaños, ¿verdad? Y mis hijos me llevaron a pasear a las playas, ¿verdad? Me distraen, así es que hoy que viene a las 6 de la mañana la actualicé. Pero no se le olvida, mire, el método es sencillo de memorizar. Lo que pasa es que ustedes están preocupados, no sé por quién, no se les queda nada, ¿verdad? Celulitis, ¿verdad? Lipomas, hemangiomas, etcétera. Este cuadro es bien importante. Fíjese bien,
lo que les decía, parotiditis viral, parotiditis bacteriana, parotiditis, virus de la inmunodeficiencia, y la crónica o infantil. Pero la más importante son las dos. Proceso febril es en ambas, porque a esta altura la fiebre se puede ver en 40 patologías virales y bacterianas, pero no dice nada, porque la historia clínica con un signo y un síntoma no da el diagnóstico, excepto los signos patognomónicos. ¿Qué es un signo patognomónico, niño? ¿Por qué estás allá? Signo patognomónico quiere decir. No me acuerdo. Los signos generales. Que es exclusivo de, que solo ahí lo va a encontrar en el 100%, ¿verdad? En enfermedad viral, pregunta de medicina 1, sarampión, ¿qué va a haber ahí? La mancha de Coplex. Está bien, ¿verdad? Entonces vemos ahí de que la fiebre alta, ¿verdad? El aumento del volumen puede encontrarse en la parotiditis viral, en ambos, bilateral, o puede encontrarse en una, ¿verdad? Una inflamación, pero generalmente usted va a ver lo clásico, un aumento de volumen. Luego vemos acá las bacterias, Staphylococcus aureus y todo eso. Ya a esta altura usted es un experto para ver cocos, ¿verdad? Es decir, la importancia de la microbiología es que usted sepa en el 100% la descripción macro y micro de todos los virus, bacterias, hongos y parásitos. Es obligatorio. No como una niña de hace unos 20 años, me acuerdo, le faltaba media pregunta, no vino al examen, y ese examen oral, y me va diciendo que el Anopheles albimanus, adivinen qué dijo que era, una bacteria. Me mató, dije, no bajar, dije yo, no, esta niña le voy a dar su premio. Le falta media pregunta, que repita el año, y repitió el año, no la pasé. Yo podía haberla pasado con media pregunta, pero al decirme la burrada, ¿qué relación había? Quiere decir que no había. ¿Qué aprendió en el año? No sé. Y la otra, microbiología clínica, lo de la agente aplicado a enfermedades. Así que a esta altura, usted cuando ya esté el nuevo cambio curricular, ahí dice que va a ser la integración de todo, ¿va? Espero que sí lo haga, ¿verdad? Y ahí tiene otro, ¿verdad? La Pseudomonas escherichia coli, etcétera, etcétera. De las muestras clínicas, no se borró, ¿verdad? De las muestras clínicas vamos a hacer el hisopado famoso, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a tener como muestra? La muestra, ¿cuál va a ser? La saliva, correcto, ¿verdad? Vemos ahí, ¿verdad? Se recolectan generalmente, no creo que salgan 5 mililitros, pero eso es lo que dice la literatura. Ver el hisopado, con solo que haga la rotación y todo es suficiente. Líquido cefalorraquídeo en 5 en niños, 10 en adultos, al examen general de orina, ¿verdad? 10 a 50, y en sangre de 3 a 5. Y aquí vemos la prueba del PCR o también RT, que es lo que se hace del hijo. Y esto está vivo. Bueno. Vemos acá del hisopado, ¿verdad? Se hace la ruptura de la cadena, en este caso RNA, y después por la transcriptasa reversa, aunque también en la secuenciación se pueden hacer otras enzimas, se vuelve a unir y comienza las gráficas positiva o negativa. Entonces vemos ahí que el exudado es la mejor forma. Para poder hacer el genotipo,
Usted se acuerda cuando cursó biología, las tablas de Punnett, ¿se acuerdan? Y la tabla de Punnett no era más que tener a la izquierda y en la parte izquierda y en la parte de arriba superior la combinación de cuánto podía haber a mayúscula, a minúscula, resulta AA. O también puede hacer el genotipo de esta forma, y en el virus de la parotiditis, de la A hasta la L, en este caso la J, el H1 dice que lo sustituyeron por el G1. Pero para hacer el diagnóstico por secuenciación, cualquiera de estos genotipos nos va a dar la secuencia respectiva. ¿Qué quiere decir eso? Si en el genoma pesa 15.3 kbytes, K es 1000, hace que es RNA de la 3' a la 5' comienzan a identificar las nucleoproteínas, el fosfato, la proteína de matriz, la proteína de fusión, la hialuronidasa, etcétera, etcétera. Hacen de la 3' a 5' y hacen que estas proteínas son cruciales, como lo dice la literatura, para el virus. Y ahora viene lo mejor, que ya llevo 5 meses y ya me empapé en un 99%, durmiendo solo 2 horas, no le doy paja, hoy duermo ya más tranquilo. De qué es la secuenciación, cómo hacer las lecturas, cómo manejar 10 programas de bioinformática. Voy a dar una capacitación del curso de bioinformática, ya hablé con las autoridades de medicina a finales del ciclo, posiblemente ellos tienen que darme día y hora, una semana, para que puedan capacitarse en bioinformática. ¿Qué quiere decir eso? Virus, bacterias, hongos y parásitos se va a transformar en lo que se llama árbol filogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que en el árbol filogénico van a estar agrupadas todas las especies a partir de un origen llamado género. Entonces, el género va a estar acá y los clados van a estar acá. Los clados, estamos hablando en la relación que puede haber entre rama y rama de las especies que se van a ir uniendo. ¿Por qué es importante esto? Porque en bioinformática nos va a indicar si esa especie, origen común del género, mutó, por qué cambió, por qué varió, cuál es si hubo una delección o hubo un vacío. Eso me está indicando que entre más alejado esté del género, esa especie evolucionó o mutó. ¿Me han entendido cuál es la importancia? Evolucionó o mutó. Entonces vemos que el lado T, el que tiene más separación, y mide el programa de bioinformática cuántas es la distancia entre una especie y la otra especie. Todas son iguales, pero ahora viene lo mejor, y es lo que no digo que me costó entender, pero sí les voy a decir que costó un poquito, pero al final lo resumí en una página. Para poder saber si esta especie, la A, la B, la C y la D, en los codones de las secuencias básicas de la adenina, timina, citosina y guanina, son iguales o no. Si son iguales entre ellas, me va a dar el programa de bioinformático el score 100%. 99%, 90%, 80%, 60%. Quiere decir que
Estas dos, las similitudes de los codones van a ser iguales, se unen en este nodo, se viene a este otro nodo y comienza a lo que es el inicio. Y ahora viene la premiación mayor, ¿verdad? Se los traigo porque la ley dice, si un docente hace una investigación, tiene todo el derecho de reproducirla y decírsela a sus estudiantes. ¿Qué es lo que ve ahí? El aspergillus. Es el que ahorita que durante 14 años me di reata con eso, ¿va? Y al final se documentó. ¿Qué les dije? Que había un origen común, y aquí está el aspergillus del Salvador. Aquí, miren. ¿Qué le está dando a entender? Que el nodo tiene relación con el aspergillus badensis y con el aspergillus neoníger. Eso me está dando la luz que cuando se haga la secuenciación por el programa, ahorita hay más de 10 a 20 programas de bioinformático. Para ahorita el dedo me manejo 10. Y aquí tiene otro, el BioEdit. Acá tiene el neoníger, aspergillus neoníger, aspergillus costarricenses, aspergillus UG salvadorienses. ¿Qué es lo que observa acá? La secuencia de las bases. ¿Qué es lo que ve acá? Guiones. ¿Qué es lo que ve acá? Si hay un alineamiento de las bases. En este caso me está indicando que de la especie salvadorienses, mire, no se parece a las otras, sino que han variado. Y aquí sigue, continúa hasta allá. Lo que nos está indicando es que si yo tuviera guanina, me está diciendo que las bases están alineadas y por lo tanto se ha conservado. Pero aquí no pone las estrellas y son unos asteriscos donde dice el programa de bioinformática que esas bases tienen una conservación del origen común. Pero en estas del neoníger, si usted ve que apenas la timina y la guanina, pero no se alinearon, son las únicas parecidas, y luego después vuelve la timina, la guanina y la adenina con la otra especie y logra. Con esa lectura usted puede decir si la especie encontrada en El Salvador es nueva o no. Y afortunadamente los 10 programas de bioinformática me lo dicen. Ahí usan otro tipo de gráfica, etcétera. No se la trae porque no es de la clase, pero sí para menos que tengan una relación. Todavía me queda 45 minutos. Pregunta a esta altura. ¿Quieren que le repita todo? ¿Vamos bien? Vemos acá que la prueba de ELISA es una de las formas para realizar el diagnóstico de laboratorio confirmatorio. Todos los valores del laboratorio confirman lo que se dice clínicamente, el diagnóstico clínico. Y vemos, no siempre, porque puede haber falsos positivos, falsos negativos. ¿Qué es lo que vemos en las curvas? En la prueba de ELISA, que aquí compara. Esa tabla, ¿cómo se llama, niños? Y esa tabla la he usado durante 25 años. Se llama las tablas de contingencia, tabla de 2×2, tabla tetracórica, porque hace la comparación entre dos variables. En este caso está comparando la prueba de ELISA con la prueba de la inhibición de la aglutinación. Positiva, negativa, en este cuadro de acá la sensibilidad y en el horizontal la especificidad. Si yo digo que 97 casos fueron positivos,
me está diciendo que la prueba tiene una alta sensibilidad, que en el 95% de los casos la prueba fue positiva en identificar ¿a quién? Al virus. Vámonos al otro extremo. Aquí están los enfermos, aquí están los sanos. 132 negativos. En este caso tienen que contrastar o similitud que tenga alta sensibilidad u alta especificidad. Ahí falta el valor predictivo de prueba positiva, valor predictivo de prueba negativa, donde discrepa si fue al azar o no en la investigación que las dos pruebas son excelentes o no. Pero ahí me están diciendo que sí, que la prueba de Lisa con la prueba de... A ver, el otro niño está viendo porno. Déjeme por acá esa. ¿Qué está viendo ahí? A ver, chica, la clase de maestro, ¿verdad? Pues el papel dudayo, ¿verdad? Aquella niña está ahí, que tiene otro celular ahí, hijita, que está sacando de ahí. Ay, si está sacando la comidita, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Si fuera malo, yo me comiera esa comida, ¿sí? Pero no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene salida. Pero si la querés, no importa, ¿verdad? Es sendas amontonadas que se hallan allá abajo en el parque del pañuelo, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? ¿Entendieron esa gráfica? Ahí vienen 5 preguntas del examen. Vámonos a la otra, pues. Acá tiene la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina A. Si yo tengo que la M es positiva, me está ahí diciendo lo que venimos diciendo y repitiendo, que es reciente, ¿verdad? Que la enfermedad es aguda, y si la inmunoglobulina G es más alta que la otra, es pasada. Y vemos acá una cialografía donde se toman un líquido radioactivo, ¿verdad? Y aquí dibuja la glándula parótida, ¿verdad? Lo normal es ver lo que dice entre comillas ahí el árbol frutal, pero en el caso cuando hay inflamación, eso se pierde, ¿verdad? Vemos acá que las principales complicaciones va a ser una orquitis, inflamación del testículo temporal. Pero el problema es que cuando la parotiditis es crónica, el testículo va a estar inflamado, pero ya compromete. Hay algunos hombres que les dice que son infértiles. ¿Qué les dije histopatológicamente que producía? Muerte de las células, ¿verdad? Entonces pueden salir infértiles. En el cerebro, ¿qué les dije que podía ser la enfermedad? Meningitis o jefe, ya no vino la niña, mire. ¿A dónde estará? Vaya a traérmela. ¿Qué color andaba vestido el pantalón? Rojo o naranja. En otras palabras, le vale pepino que el docente de la clase, ¿verdad? Como decía un docente en una maestría que tuve de salud pública, un indio menos decía una tortilla más. En otras palabras, el indio no estudia, y el que come tortillas es que estudió. Así que a saber a dónde estará la niña. ¿Estaba embarazada, sí o no? No se le ve. No se ve, dice. 0 en ginecología 2, porque las tumoraciones dan diagnóstico diferencial con los embarazos y sobre todo los fibromas. ¿Verdad que bonita la medicina ustedes? Yo no sabía si estaba en estudiar laboratorio clínico o medicina, porque yo no sabía que había laboratorio clínico. A mí me regalaron un microscopio cuando yo tenía 15 años de edad, a los 8 hermanos. Entonces me dijo mi papá, aquí les traigo un aparato.
y yo ni sabía qué era ese aparato todavía. Mire, papi, ¿qué es eso? Dicen que es un microscopio, me dijo. Y eso me abrió el cerebro, ¿verdad? Y dije, y esto me gusta. Pero llegamos a la U, ¿verdad? Medicina, ¿verdad? Me gustó más, ¿verdad? Pero me gusta también laboratorio, ¿verdad? Así que ustedes tengan motivación para estudiar y para graduarse, ¿verdad? Y la otra es el páncreas. ¿Qué enfermedad les dije? La pancreatitis aguda, ¿verdad? Otras complicaciones, hay una hipoacusia. A ver, ahí ustedes dos que platican. ¿Qué es la hipoacusia, niña? Hipoacusia. La disminución de la audición. Una difusión de la audición, diagnóstico fisiológico, está bien, y eso se traduce en términos populares como Sordera. Sordera, correcto, ¿verdad? Está sordo, dicen el niño, ¿verdad? Es una sordera la hipoacusia. Por lo tanto, en el pinche diccionario, ¿verdad? Y hay 200 palabras populares que se escriben en consulta por, ¿verdad? En el corazón va a haber una miocarditis. ¿Y qué es lo que va a haber ahí? Aborto, ¿verdad? Un aborto espontáneo es uno de los riesgos en el embarazo. También puede darse, uy, no borró eso, ¿verdad? Una artritis, vea usted la artritis. Allá tengan mucha curiosidad en medicina, porque allá preguntan los nombres más raros que puedan haber en el diagnóstico físico 1 y 2. El agrandamiento o nodulación se llama nódulo de Heberdem. Usted lo ve, nódulo de Heberdem. Piensa, ¿verdad? Esta es una artritis que posiblemente pudo haber tenido una parotiditis, pero en este caso no lo sabemos, hay que hacer la historia clínica, al antecedente personal, otra. La tiroiditis, la de Hashimoto, o nos puede dar una glomerulonefritis, ¿verdad? En este caso, vea usted el testículo en niños hinchado. Generalmente puede ser un testículo, no pueden haber los dos, ¿verdad? Uno. Puede ser el izquierdo o el derecho, y en adulto, observe usted, en este caso es el derecho, no es porque siempre sea de esa forma, hay un dolor testicular, hay un edema, ¿verdad? Como hay una piel que está distensa, puede haber prurito, ¿verdad? La piel puede estar brillante, etcétera, etcétera. En el caso de la oforitis en mujer, es lo que le conocemos como una dispareunia. ¿Qué es una dispareunia? Dolor, correcto, ¿va? Puede ser dolor a las relaciones sexuales o dolor en el coito. También puede dar casos de amenorrea. ¿Qué es una amenorrea? Ausencia de la menstruación, que puede ser primaria o secundaria, pero en este caso, si la tuvo, nunca la tuvo, es primaria, pero si la tuvo y se le desapareció, es secundaria. Refieren casos de amenorrea. Puede haber leucorrea. ¿Qué es una leucorrea? Flujo vaginal, va, en términos populares, ¿verdad? Que le apesta, dicen, ¿verdad? Pues en el plan de vigilancia y control epidemiológico se puede, hay que definir el caso. Criterio clínico, fiebre más dos de las siguientes: tumefacción, dolor al tacto o que las glándulas estén inflamadas. Ese es el diagnóstico. O criterio de laboratorio, se hace la prueba de ELISA u otra y se aísla el virus por medio de un cultivo. Caso sospechoso que tiene los criterios clínicos para definirlo. Caso probable que tiene caso epidemiológico y el caso confirmado. En epidemiología por lo menos hay que saber el lugar, la procedencia,
dónde está ubicado el niño o el adulto que tiene un virus de la parotiditis, ¿verdad? El área, si es rural o urbana, ya sabe usted que el hacinamiento en el área rural es más frecuente. Y el caso confirmado por cualquiera de los exámenes de laboratorio. También va a haber en epidemiología los casos importados. Viene de otro país y viene a enfermarse acá, pero ya traía la enfermedad, pero estaba en periodo de incubación. Si él aparece, por que en el caso, he leído varias historias epidemiológicas, por lo menos del SARS, por lo menos del COVID y otras, ¿verdad?, que vino al país, ingresó y a los 15 días ya tenía los síntomas y los signos, pero ya había una epidemia y después se hizo una pandemia. Entonces vemos que el caso importado menor de 25 días de llegada al país se enfermó, pero ya tenía el periodo prodrómico, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Oye, esta niña no le había visto alienígena, ¿verdad? Se había levantado, sí, ¿verdad? Sí, ahí estaba, pero la otra sí me preocupa, y esas son los maritates de ella, ¿no? Es de ella, ¿verdad? ¿No tendrá una bomba explosiva? No, ¿verdad? Abdomen plano, ¿verdad? Brote, aparición de 2 o más casos, ¿verdad? Y el criterio epidemiológico, contacto de los casos, es bien importante. Ustedes vieron la película Epidemia, donde hubo un contacto, es decir, el paciente enfermó, se le preguntó los contactos y todos los contactos los fueron a traer y me los enceguanaron a todos, ¿verdad? Era peligroso que los matan. Eso se dio en el virus del ébola. Aquí el chambrevan, no me consta. Ustedes ya saben, a esta altura vieron la clase del virus del ébola. El ébola ya tiene 30, 40 años, pero no ha causado, fíjese bien, bueno, la felicito, ¿y a dónde andabas, hijita? Arreglando la compu, pero no le cobraron, ¿verdad? Pero no la vas a... ¿Cuál es la compu? Esa, pucha, que el viejito ya no mira, está bien, ¿verdad? Una plateada, ¿verdad? Está bien, vas a pedir que te expliquen, ¿verdad? Pues sí, porque si no me vas a ir a matar, y si yo ya soy abuelo y sos pediatra, me puedes matar al niño, ¿verdad? Así que tienes que atenta. Entonces vemos que el criterio en la película, a todos los ensayos, en el ébola estábamos, se descubrió el ébola en el Congo y encontraron que es hemorrágico, que en términos de horas y en 24 horas ese paciente murió por todos los fluidos corporales. Sangra de la nariz, hay una epistaxis también, sangra de los oídos, otorragia, mujer sangra de la vagina, sangran del recto, entre los rayos. Total que mueren por sangramiento. ¿Qué hicieron los países ricos? Llegaron, montaron allá, todos como astronautas, no sabían qué eran, y encontraron que no era curable. ¿Qué hicieron? Cordón sanitario. Acordonaron todo el área, nadie sale y nadie entra. Y el que sale, con San Pedro, ¿verdad? Así han controlado, pero se les escapó algo. ¿Cuál es el vector principal? Y no sabían que ya se les salió de las manos, está ya en el centro de África y en 4 países africanos más, pero hay una vacuna, pero no es suficiente. ¿Cómo se llama el vector? El murciélago, el murciélago, el que tenía el virus, y ese murciélago salió de la frontera y no lo podían capturar, ¿verdad? Por eso que la importancia de las enfermedades, yo recuerdo que hace mucho tiempo y notaban los maestros, nos decían que hay que estar preparados en las puertas de emergencia porque no sabemos qué va a llegar.
Ya vieron ustedes el COVID-19 que aquí vino a El Salvador en marzo del año 2020 y cerraron todo y nos fuimos a pasear. ¿Cuántos años? 4 años, ¿verdad? Todos engordamos, ¿verdad? Porque era un sudor trabajar en la computadora, ¿verdad? Pero de modo sí tuvo que darse, ¿verdad? Vamos ahí. Entonces, el periodo de incubación, todavía me quedan 20 minutos, ¿verdad? Si ya hubiera sido 1 hora, ya hubiera terminado, ¿verdad? Vemos acá, periodo de incubación, 1 o 2 días, ¿verdad? Ya vimos lo del contagio, el reservorio y las formas de transmisión. ¿Es endémica? Sí. Por eso que cuando usted sea director de una unidad de salud o centro de salud, tiene que ver el primer caso. Niños menores de 1 año y más del 70-78% es en varones, y en El Salvador grupo etario de los 5 años, pongamos hacia arriba, ¿verdad? Contagiosa. Y acá vemos, mire, 9ª causa de morbilidad en el 23 de parotiditis infecciosa se llama. Cuando llegue el supervisor y usted es director de una unidad cantonal, tiene que saberse las 10 primeras causas de morbilidad de su unidad, si no lo van a evaluar mal. Y ahí vemos que la 9ª causa, y acá tenemos que usted tiene la obligación de hacer el corredor endémico de las primeras 5 causas de morbilidad que le consulta a la unidad de salud, y eso es bien fácil de hacerlo. Creo que lo vas a aprender en epidemiología, ¿verdad? Aquí tenemos la zona epidémica, lo que nos está diciendo que de un caso se dio el brote, fue en ascenso y toda su comunidad se enfermó. La zona de alarma, ¿verdad? La zona de seguridad y la zona de éxito. Y aquí tiene otra, ¿verdad? La parotiditis infecciosa 126 en las semanas epidemiológicas. Y acá tiene, miren, a nivel mundial se han reportado todos estos casos. ¿Cómo va a ser el control? Sospecha de caso. Un solo caso que usted tenga y no lo controló, como usted va a ser director y va a tener a cargo servicio de personal, y ahí tiene los inspectores de salud, y tiene, antes se llamaban silos, hoy no sé cómo se llaman, pero se supone que ellos están en la comunidad y tienen que estar alerta. Notificación inmediata tiene que ser a todos, las escuelas que están en la comunidad, las zonas de trabajo o industrias, la familia, el padre, etcétera. Hay que notificar, pero es que hay unas hojas de notificación inmediata obligatoria, y si no lo hace lo van a castigar. ¿Por qué? Porque es gasto para el Estado, ¿verdad? Hay que ver la historia de vacunación, y si se sospecha, referirlo al hospital y aislarlo. En la aparición del brote, ¿verdad? Hay que hacer la búsqueda de los contactos, hay que confirmar con laboratorio. Si el caso es positivo, aislarlo. Por lo menos si lo tiene en la unidad 1 día o 4 días, pero después sacúdalo, entre comillas, y mándelo a un hospital inmediato de nivel 2 de atención o 3. En contacto, ¿verdad? Hay que localizar y seguir a todos los contactos. Identificar el caso índice, hay que ver incidencia de nuevos casos, porque incidencia y prevalencia son 2 cosas, son parecidas pero no iguales. Cuando haga su tesis, lo más fácil es prevalencia con factores de riesgo. No se complique, usted es director o trabaja en una unidad, vea cuál es la enfermedad cuál es la de más de consulta, y haga su tesis, ¿verdad? Incidencia o prevalencia con factores de riesgo, y ya se tituló, ¿verdad? Búsqueda de nuevos casos. Ya les dije que el virus de la parotiditis, con otras enfermedades, si sospecha sobre todo a la cabeza la meningitis,
Va, hijita, traiga sus cosas, que ya vamos a terminar. Ya está dormida, vos. Se durmió. Traiga sus cositas, pues. No quiere. Se le van a olvidar. ¿Ah? Vaya a traerlo. ¿Cómo le dijo su papi y su mami? Debe decir al adulto mayor. Vaya a traer. ¿Cómo? Vaya a traerlo. Es la palabra mágica, ¿va? Dime, por favor, doctor, déjeme aplazada para venir el otro año. Ay, decime. Si la vuelve a usar, se la voy a volver a quitar, ¿verdad? Se la doy porque ya se ha dado el caso de que han dejado celulares y toda cosa, ¿verdad? Entonces vemos acá la incidencia en número de casos en un periodo determinado, prevalencia en número de casos que da en un periodo determinado, pero ahí no están los nuevos casos, porque hay que identificarlos, ¿verdad? En ese tiempo. Y la búsqueda activa de los susceptibles. En el brote, ¿qué hay que hacer? Hay que ir al lugar, ¿dónde está? Temporo-espacial, lugar, ¿dónde la vivienda? ¿Cuáles son los que están en contacto con esa persona susceptible? Hay que anotar y mandar al inspector a la búsqueda de casos. Hay que hacer exámenes de laboratorio y la prevención. La primera, aislamiento. La segunda, la inmunización. Por es que la vacuna, pregunta de pediatría 1, se llama Jerry Lynn. Nadie podía escribir ese nombre, Jerry Lynn. Y la Jerry Lynn es vacuna de virus vivo. ¿Qué quiere decir? Pregunta de pediatría 1. Si el niño es HIV positivo, es desnutrido, está con corticosteroides, está con tratamiento, con farmacopea de que hace bajar el sistema inmunológico, si la vacuna es virus vivo, ¿qué está haciendo como médico? Una iatrogenia, le está inyectando el virus al paciente y lo mató. Por eso que cuando esté en el Bloom se va a prender 80 vacunas y de qué son hechas, y acá en microbiología ya le dijeron algunas, ¿verdad? Miren, ser médico no es difícil, tampoco ser laboratorista es difícil, ¿verdad? Tampoco ser abogado es difícil, ¿verdad? La cosa es tener motivación. Virus vivo, niveles de prevención, primaria, secundaria, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, diagnóstico primario, diagnóstico, prevención secundaria, el diagnóstico más el tratamiento ya específico, y el terciario, la rehabilitación, ¿verdad? Y esa es la vacuna. Miren cómo se escribe, Jerry Lynn. Esa vacuna, aunque ahí dice, ¿verdad?, no se van a excretar por los fluidos corporales. Y hay otra de diploide. Acá tiene el esquema de vacunación, que usted ya se lo puede. Acá tiene la parotiditis crónica. Es igual la misma telenovela de la parotiditis anterior. Aquí crónica se dice por el tiempo de evolución. En medicina es variable. Agudo antes de los 6 meses. 3 meses, crónico después de los 6 meses, después de los años, ¿verdad? Y vemos acá, no se sabe cuál fue la causa desconocida, pero si se supone que es una parotiditis crónica, es que tuvo una parotiditis aguda y no el caso no se revirtió y lo tiene, porque puede ser recurrente o recidivente. También le llaman que puede ser una enfermedad autoinmune. En inmunología, ¿qué periodo o qué etapa inmunológica estamos hablando? A ver, primaria, secundaria o terciaria. Terciaria, ya la primaria son los macrófagos, la secundaria células especializadas inmunológicas, y la terciaria ya es autoinmune, ya no hizo nada de lo anterior, y lo que hizo que nuestro sistema atacó las células del órgano blanco y se hizo autoinmune. Sexo femenino dice que es el más frecuente. Vean la asimetría que puede haber, y acá tiene los infiltrados, ¿verdad?, que es lo más frecuente que pueda encontrar. ¿Qué es lo que va a haber? Una
Seroftalmia. ¿Qué es seroftalmia? Nunca he paseado por acá porque antes cortaban este alambre, ¿verdad? Aquí llegó. Ay, niñita, ¿qué? No sé. Tampoco. No puede ser, viene hasta taquicardia tengo, que ya van a terminar y ya van a ir al área clínica, no puede ser, ¿verdad? Bueno, pero no se preocupen, si hay un espacio, en diciembre les puedo dar el curso gratis de semiología, ¿verdad? Le busca el representante la o él, ¿verdad? Y lo vamos a dar, lo doy en 3 meses, pero ahí se lo puedo dar en 1 mes, 6 horas diarias. Serostalmia, oftalmia de ojos. En el pincho diccionario están las raíces griegas y latinas, sufijo y sufijo, ¿verdad? Serostomía, boca seca, ¿verdad? También una hipertrofia. Y hay algo que no entendí, honestamente, no entendí. Ahí dice que hay sequedad en la vagina, ¿verdad? Sequedad en el recto, pero ¿cuál es la relación? No sé. ¿Por qué hay sequedad ahí? La glándula parótida la tenemos arriba, ¿verdad? Y no sean de los médicos bayuncos que llega por dolor de muela, ¿verdad? Chuloneyes se le dicen al paciente, ¿verdad? O ya no se puede hacer eso, demanda. Usted va a examinar el sitio primario de origen de la enfermedad. Pero aquí, ¿qué tiene que ver eso con eso, verdad? Y hay una hipertrofia. Tumoración del cuello, este es muy importante. Miren este tumor. Y en semiología hay que saber si es blando o duro, si es liso o nodular, si es único o es bilateral. Vea la otra, el linfoma de Hodgkin, que es el más frecuente. Todo paciente que le vea una masa ahí, generalmente es un linfoma. Pero hay que saber si es Hodgkin o no Hodgkin. Uno es canceroso, el otro no, ¿verdad? Y una mastoiditis aguda, acá, ¿ve? La mastoide va a estar inflamada, ¿verdad? Qué bueno sería que todas las clases de micro fueran de 2 horas, ¿verdad? Aprenderían bastante. Pero de todo modo, no es por culpa del coordinador, ni de la jefatura, ni de nada, es del currículum, que así lo plantea, que hay que dar las clases 2, 4 en 1 hora, ¿verdad? Historia clínica. Paciente recién nacido, varón, gemelar el segundo. Parto fue por cesárea. Hubo una distocia podálica. Podálica quiere decir que nació de pies o de brazo, no nació normal, ¿verdad? A la consulta por hinchazón. Si en historia clínica usted que va a entregarle al médico de medicina 1, diagnóstico 1, 2, medicina 1, 2, cirugía 1, 2, materna, de ginecología, etcétera, entre comillas lo que dice el paciente. Ahí en el pinche diccionario hay de 200 a 300 palabras. Pero ahí viene el problema. Como los pacientes son encamados y son crónicos, ya se puede en el vocabulario del médico mejor. Y ustedes es primera vez que los van a ver. ¿Por qué consulta? Por una hipertrofia de amígdalas. Pero si usted lo escribe en consulta por, con eso se lo vacunan. Debe de ser en término popular. Presenta enfermedad. Esto está malo a los 13 días de vida. No, la presente enfermedad se construye desde el primer síntoma o signo hasta el último y en orden cronológico. Ahí dice, presenta cuadro de 12 horas de evolución caracterizado por irritabilidad, aumento de volumen en la región mandibular, y después dice que hay proceso febril cuantificado, pero generalmente los síntomas y los signos deben de llevar 5 características a 8 características cada síntoma o signo. Aquí está uno. Proceso febril cuantificado de ¿cuánto? 38 grados centígrados, ¿verdad? Y ahí lo pone axilar. Aumento de volumen mandibular al examen físico. El examen físico debe de concordar con presente enfermedad en el 100%. Si no lo pone,
se lo clavaron, y error. Como ya la historia clínica que hay que escribir desde la cabeza hasta los pies, ponen riñón negativo, corazón negativo, pulmón negativo. ¿Qué te está diciendo? Que no tiene riñones, que no tiene pulmones. Se colocan aspectos del examen físico concordantes con el diagnóstico anatómico. Y eso es sencillo, no se me preocupe. Poco a poco vas a saberlo todo, excepto los embarazos de amor, que esos son rápidos, ¿verdad? Al examen físico, aumento de volumen, miren, de 3 por 5 centímetros. Indurado, doloroso a la palpación, hay calor y rubor, y hay una secreción purulenta. ¿Qué tipo de parotiditis es? Ya se lo dije, la clasificación. Hay parotiditis viral, parotiditis bacteriana. De parotiditis, ¿cuál es la otra? Por virus de la inmunodeficiencia. ¿Cuál otra? La parotiditis crónica o infantil. Pero en este caso que está diciendo que es dolorosa y supurosas, quiere decir que la parotiditis es de origen bacteriano. El resto de la exploración, sin anormalidad, diagnóstico. Gracias, ¿verdad? Bueno, muchas gracias.